Bienvenidos a toda la raza de los expulsados. Hoy estamos estrenando oficina. Por fin el Balta me sacó el calor del café, me sacó el calor de la parada del camión, del parabús. El parabús. Del parquecito y me invitó a su oficina. Hasta escritorio tiene Don Balta. Oye, fíjate lo que nos hemos convertido, ¿no? Pero bueno, para que veas que sí te invito y no me da miedo. Me mantiene del otro lado del escritorio. No, todavía. Toda la diferencia. Pero así de lejecitos mejor, así para que la gente no hable. Ah, vale, de por sí. Oye, lo que pasa es que el tema de hoy está interesante. Vamos a hablar de todo aquello que la gente quiere prometer, que no cumple, pero que les dice, pero que al final se les olvida y luego se quieren permanecer. Pero hijos de la chingada. Primero agradecerle, gracias Balta por recibirme aquí. Estas son las oficinas del Balta, él trabaja en el PT. Así pero es. Aquí viene como el Balta colaborador de los expulsados, así que... No, ahorita vemos como un ciudadano común y corriente. Sí, así que va a tener que aguantarme porque precisamente el tema es ¿qué nos deben los políticos, no? Yo creo que mucho. Sí están atracalados. Sí, sí no. Tienen una traca. Digo, son más de 100 años de promesas. Y el 99% de ellas incumplidas. Y de democracia, 30, 20... Digamos que el 94 para acá, ¿te gusta? No, güey. ¿Todavía no? ¿Hasta el 2000? Antes del 2000, ¿cuál fue? ¿El 97? 97 ya nos asomábamos, ¿no? Porque en Hermosillo ya teníamos alcaldes de otros partidos. Bueno, puede ser. Ya había algunas... No nada ya más teníamos diputados. Creo que ya teníamos otros partidos. No, siempre han tenido los otros. Acuérdate que siempre existieron las imágenes plurinominales que se otorgaban de alguna manera u otra. Cada vez ha venido cambiando. Sin embargo, siempre ha habido representatividad de otros partidos dentro de los 33 diputados que siempre hemos tenido en los congresos. Precisamente por eso, Balta, yo creo que hoy es momento de decirle a la raza que le ponga atención a lo que está pasando rumbo al 2024. Porque tenemos representantes de todos los partidos en los diferentes poderes de una u otra forma. Hay ejecutivos del PAN, hay ejecutivos de MC, hay ejecutivos, va a salir los del PRI, los que quedan del PRI ya van salida, tenemos ejecutivos de Morena, en los legislativos hay de todos los partidos. Claro. En el judicial es diferente, pero pues hay afinidades dentro del judicial. No, pero yo creo que al final del día, cuando tienes una diversidad de partidos dentro de algún congreso, pues tienes acuerdos donde te da algunas posiciones dentro de los jueces, magistrados, administradores, o lo que tú gustes y mandes de cada una de esas entidades que deben de hacer algo por lo que el ciudadano está exigiendo afuera que no le hemos cumplido. Y rumbo al 2024, sí hay pendientes para la raza. Digo, aún falta mucho por resolver en este país después del triunfo de López Obrador en el 18. No se puede. Quien intente regatear el triunfo de López Obrador es un obtuso, no sabe qué pasó. No, pues es el triunfo más contundente que ha tenido un presidente en la historia de la democracia de México. Estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, la democracia sigue sin darle los resultados al país que el país necesita para dejar de depender de los gobiernos, combatir un poco la pobreza. Los datos de Coneval son buena onda en apariencia, pero sí hay un trasfondo. Hay un trasfondo que tenemos que resolver en los datos de Coneval. Claro. Yo creo que en Sonora descubrimos el tema de los costos de la energía eléctrica. Híjole, chingano, ni me digas, porque es último recibo me dejó temblando. Sí, es que sí, algo pasó con la energía eléctrica y no sabemos exactamente bien. No había una explicación por qué. Entonces, algo nos está quedando de ver el sector político, a quienes nos dedicamos al trabajo y a quienes nos dedicamos al tratar de sacar adelante el país fuera de la política. Mira, yo creo, Conrado, hay que aplaudir algunas cosas. Sí. No de los gobiernos, sino hablando de la democracia, porque nos ha ofrecido ahora sí que una pluralidad. Sí. No nada más en el tema ejecutivo, sino también en lo legislativo, y que hablar de los temas de funcionarios en algunos sectores o ámbitos de la política. Que al final del día no se ha terminado de cumplir al 100% la expectativa del ciudadano referente a las promesas de campaña de quienes prometen hasta meter y ya metido, olvidado lo prometido. Ese dicho todavía no lo podemos borrar de nuestra memoria porque sigue ocurriendo. Tenemos que también decir que hemos avanzado por lo menos en el tema de que al haber esa pluralidad, al existir esa democracia, que sí la vemos, pues ha obligado que hasta cierto punto se tenga que cumplir algunas expectativas. Pero sí, porque, por ejemplo, a ver, no podemos decir que no se ha cumplido el tema que prometió López Obrador de apoyar a los adultos mayores. Amplió el programa, lo hizo más eficiente y hoy la gente dice, ya tengo un dinerito. Eso y sí con mayor beneficio. Sí, y directo. Indirecto, pues, pero así es. Ya no es como antes. Así es. Ya no hay que ir a hacer fila a pedirle al delegado que me incluya. Así es. Si tienes 65, llegas y punto. Ya se acabó. Mira, fíjate, curioso que lo dices.
Mi papá es médico pensionado, y él nunca fue a hacer ese trámite que muchos tuvieron que hacer para que o empiecen a recibir ese beneficio. Personas que no se pensionaron por alguna razón de tener alguna seguridad social, llámese ISSSTE, TESON, Seguro Social o lo que sea, sino que en automático esas personas que tienen 65 años o más y cumplieron su periodo de aportaciones y demás, y se pensionaron, en automático les llegan. Claro. Es más, o sea, eso creo que ya es un gran logro. Insisto, a mí no me gusta el tema de que esto sea universal. Yo pienso que tendría que ser analizado puntualmente. La bronca aquí es cuánto nos costaría hacerlo así, y a lo mejor sale más caro el caldo que las albóndigas, y por eso a lo mejor sale mejor darles a todos que tengan 65 años y más. Tal vez. Pero hay que cuidar algo. Las expectativas de vida de las personas hoy en día es mucho más grande que la que había años atrás. Ahorita se supone que con la calidad de vida que llevamos, dietas y demás, pues vamos a vivir más de 80 años la mayoría de los mexicanos. Entonces, quiere decir que vas a tener 15, 16 años manteniendo un gran número de personas que a lo mejor ni siquiera lo ocupan. Y aquí el juego es, a ver, esas son las cosas, algunas de las cosas buenas que puedas hablar de este periodo de 30 años de política. Yo coincido que hay que destacar que en este periodo democrático vino el tema de la transparencia, que es muy válido, es muy valioso. Vino el tema de modificaciones que tienen que ver con los procesos judiciales, se modificó el sistema judicial, funciona relativamente bien, todavía falta mucho por Digamos hacer. Que hay muchos avances en derechos humanos. Hay avances en derechos humanos. Hay temas, a la madre, sumamente relevante el tema de la participación de la mujer en política. Por ejemplo. O sea, está sumamente protegida, defendida y garantizado que ellos participan porque participan y les tocan algunas posiciones. Sí, creo que es valioso reconocer que hay sectores de la política que se empeñan en fomentar la participación, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, de las comunidades indígenas. Está bien, digo, es parte de la diversidad ideológica que para poder tener esa diversidad de pensamientos o de ideologías dentro de los cabildos o dentro de las instituciones, claro, o dentro de los congresos o dentro de los gobiernos, para poder ahora sí que decir, estamos tomando una decisión plural donde se está beneficiando realmente a las mayorías. Eso es lo bueno. Sí, eso es lo positivo. Eso yo digo que bien que ha pasado en estos 30, 40 años de democracia mexicana. Ahora, seguimos siendo un país muy pobre. Ajá. Seguimos siendo un país que depende mucho del paternalismo del país. La productividad del país depende mucho de que el gobierno funcione bien y que el gobierno suelte dinero. Claro. Creo yo que esos son los grandes pendientes de la sociedad política y, por el otro lado, los servicios más importantes o las empresas más importantes, yo insisto, es una visión muy personal, siguen en poder del Estado, creo que eso es un error. Pero más allá de eso, hay pendientes. Mira, pero ¿escuchas estos temas tú entre la comunidad? Mira, yo creo que hay que ser bien claros. Yo creo que sí es una realidad que hay mucho que se le debe al ciudadano. Sin embargo, en muchas otras cosas se les ha podido cumplir en medida de lo posible. Una, hablabas ahorita de las empresas grandes que están todavía el poder del que Estado, son parte del poder del Estado, pero también vemos empresas que se debieron de haber quedado en el Estado para que sean funcionales, como ferrocarriles. Por favor. O sea, ¿cómo? A ver, explícame eso. Pues ferrocarriles ya no funciona porque lo tiene el Estado. Porque no es negocio. Porque no es negocio. ¿A raíz de qué? A raíz de que empezaron a tener otras opciones de transporte vía terrestre, que en su mayoría, ¿quiénes son los dueños de las grandes empresas o corporativos de trailers? Claro, los transportistas de camiones, sí, claro. ¿Son políticos? Que la mayoría sí. ¿Son políticos? Sí, la mayoría sí. Castores, Albatros, etc. Son políticos. Ellos influyen en que... Ellos influyeron en quitarle trabajo a ferrocarriles, claro, para que los utilicemos y se metieron con sus flotillas de tráiler. Porque nadie más en México tiene acceso a esos grandes o a esas grandes inversiones para poder dar un nuevo criterio o una nueva área de oportunidad de empleo para algunos mexicanos. Para algunos, porque no es para todos. Ahora, eso es el rayo empresarial. Luego nos vamos al rayo laboral, que tiene mucho que ver con mucha la visión del PT, que es, tenemos a más del 50% de los mexicanos en la informalidad. Eso no se ha corregido, ¿eh? Eso lo estamos arrastrando desde pero tenemos, por lo menos los últimos 2, 3, 4 años, peleando el cómo le hacemos para formalizar esos trabajos informales. Los dogueros, los taqueros, claro, los trabajadores de casa, las trabajadoras del hogar. Pero ¿estás de acuerdo en que el concepto formal o informal no es más que una definición de grupos políticos? No hay. O sea, si yo trabajo como hotdoguero y trabajo con un hotdoguero y él me paga por trabajar 8 horas, es un trabajo. Si es formal o informal es porque no cumple con la visión política. Porque no cumples con la visión política, porque no estás pagando un impuesto, porque no tienes pero eso es para parte de lo que el gobierno se pudiese beneficiar, pero tampoco estás viendo la parte que a ti te corresponde
Ahora sí, como beneficio, que sería el tener derecho a un Infonavit, un crédito para tener casa, que es una problemática que van a vivir los jóvenes de este siglo. Ya la viven. O ya la están viviendo, o ya la estamos viviendo los que no somos tan jóvenes. Los millennials ya tienen un problema. Bueno, ya tienen un problema con el tema de los créditos. Eso es uno. Dos, te vas, no tienen seguridad social. ¿A dónde van a ir a atenderse? Que puedan ellos poder, digámoslo así, curarse sin tener que perder su patrimonio. Lo van a perder, porque lo van a perder. ¿Cuánto te cuesta ahorita tratarte de un cáncer? Se te va la lana. No hay dinero que te alcance. Totalmente. O sea, se mueren de cáncer los pobres. Sí. Sí. A ver, tenemos meses escuchando hasta donde tengo entendido que en algunas partes los servicios que dan los hospitales o los, ¿cómo se dicen? Nosocomios. Los nosocomios ni siquiera pueden cubrir un paracetamol para el dolor. Sí, claro. Sí. Entonces, creo yo que el sistema político, como lo hemos querido nosotros focalizar en temas de salud, de seguridad, de educación, no es el más correcto. No, incluso ya te fuiste a un tema que es muy complicado, que es el tema de la seguridad, que es un gran pendiente de la sociedad política mexicana hacia los mexicanos. Por eso, es algo que debemos. De todos los partidos y de todos los niveles. Es algo que debemos. Sí. A ver, ¿cuáles son nuestras promesas más grandes de campaña que te permiten impactar en el mayor número de ciudadanos y creas una empatía para con ellos y te dan la oportunidad de gobernarlos? Salud, seguridad y educación. Infraestructura y demás les viene valiendo. Sí, ya al final lo aguantas. Eso es. Ya lo aguantas. Si sobra, dame eso. Dámelo, sí. Pero claro. No seas cabrón, por lo menos cúbreme estos 3 rubros que para mí son los principales que me puedan brindar alguna seguridad. Entonces, al menos en lo elemental, que es seguridad, salud y educación. A ver, educación no tanto, ¿no? Mira, yo creo que al final... Educación funciona. Digo, las escuelas están abiertas. Por eso te digo, pero estamos hablando de que sí se ha mejorado y que no. Claro. O sea, de esos 3 rubros, yo creo que en educación vamos bien. Digo, sigue siendo gratuita, vemos cada vez más becas, cada vez más posibilidades de que las personas estudien, crédito educativo o lo que... Sí, a ver, el gobernador ahorita está entregando becas, por ejemplo. Por ejemplo. Y son universales. Sí, así es. Tenemos más de 7,800 becas que van a entregar en el tema de las escuelas particulares. Sí, así es. Tenemos las becas... Para los estudiantes de universidad que están recibiendo como 2,000 pesos. Algo así. Luego están las becas Benito Juárez, y hay becas de esto y hay becas de lo otro. O sea, en ese tema pasa. Logramos algo, avanzamos. Temas de salud, creo que le quedamos a deber. Vamos a ver cómo va a funcionar este famoso INSABI que acaban de instalarlo. El IMSS INSABI. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo, y vengo de una familia donde gran parte de mi familia son médicos, que el hacer un sistema global de salud puede ser beneficioso, puede ser un gran beneficio, porque ya no empiezas a subrogar dinero a diferentes dependencias dependiendo del número de afiliados que tengas. Claro, cuando al final es lo mismo. Pues, cuando al final del día es brindarle oportunidad de dar servicios de salud a quienes lo ocupan y que no tienen acceso a un hospital particular que todos quisiéramos tener, seguro a estos médicos y mayores y demás. Pero, tenemos un gran hospital en Sonora que no lo teníamos. No está funcionando al 100% aún, pero sabemos que dejaron un bronco los que estaban antes. Sí. Por lo menos este gobierno ya logró abrirlo. Avance. En el tema que creo yo que sí hemos quedado de ver y no hemos podido avanzar es el tema de seguridad. Sí, es que el tema de seguridad es muy complicado. Ahora, es complejo. Porque incluso aquí te enfrentas a una complicidad de la sociedad civil con las actividades ilegales. Digo, hay que ser honestos, no, la legalidad no funciona solamente porque no hay policías. También la raza le juega al juego. Pero, pues, pero también si nos ponemos a pensar, fue algo que se vino viciando a raíz de esa época cuando la democracia empezó, donde ellos vieron esa área de oportunidad de invertirle a ciertos políticos, y a estos políticos les deben un favor, y eso permitió que la democracia ejerciera en aquellos que ganaron elecciones en algún momento sin tener el apoyo de algún gobierno, porque fueron los que se vivieron en la alternancia. Creo yo que sí es algo que hemos venido... Es un pendiente, pues, es un pendiente que está ahí... Hay que ver cómo atacarlo. Y que bueno, está en chino. A ver, ahora, eso es el tema de actividades de gobierno, trabajo de gobierno. Ahora, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con libertades individuales. Ahí sí creo yo que todos los partidos políticos han jugado un juego medio conservador, ¿no? A ver, necesitamos modificar las leyes para que las personas del mismo sexo, tuvimos que modificar las leyes para que las personas del mismo sexo se pudieran casar. Digo, cuando es un absurdo que se tenga que modificar una ley para que yo me case con una persona del mismo sexo. ¿Te puedes casar con es una decisión personal, ¿no? Claro. Ahora no, se tuvo que cambiar la ley. Se tuvieron que cambiar las leyes de seguridad social para que las personas del mismo sexo casadas pudieran atenderse a sus parejas, lo que es un total absurdo. A ver, si que puedan homologar sus créditos para poder tener acceso a una vivienda, por ejemplo. A ver,
las libertades individuales siguen estando sometidas a la visión del político de turno. Si el político de turno es liberal en lo individual, se avanza. Si el político de turno es conservador en ese tipo de temas, no se avanza. Mira, yo creo que el error que hemos venido cometiendo es que queremos dar la apariencia de que somos políticamente incluyentes, no los partidos. Sí. El sistema social en general. O sea, es decir, antes no aceptabas a tu hijo si era homosexual o gay, exacto. O lo martirizaban. Sí, claro. Más en los pueblos. Ya se logró una apertura que por lo menos lo acepten y le den la oportunidad de estudiar y todo lo demás, porque antes te los escondían. Sí, Ahí los metían al sótano de los que tenían, si no los encerraban en el patio. Los mandaban a hacer ropa religiosos. Sí, muy cabrón. Luego te vas, pero eso no es lo lastimoso aquí, o sea, el tener o el querer vender que tenemos una apertura, sino que la vendemos esa apertura con solamente derechos, cero obligaciones. Sí, pero eso perjudica. A ver. Porque explícame esa parte, porque no estoy entendiendo. A ver, por ejemplo, malinterpretando. ¿A qué te refieres con obligación? Mira, por ejemplo, dices tú, yo puedo aceptar el matrimonio igualitario. Sí, entre personas de sexo, claro. Me vale, no pasa nada. Sin embargo, no puedo decir que voy a criticar a un médico porque diga una persona es... claro, sí, claro, o sea, te digo, o sea, sí das apertura que se casen, pero no le das apertura al médico para que te diga que esta persona, pues no es ni hombre ni mujer. Sí, claro, sí entiendo. También ese tiene que... Porque estamos jugando la política a invadir las libertades individuales, es decir... Pero las libertades de todos. Pero tienen que ser las libertades de todos, Sí, porque claro. Yo coincido contigo, si un médico considera que su visión es... ¿Cómo le llaman ahora? ¿El cisgénero? ¿Cómo le llaman a este asunto de que solamente ves esto? Si un médico dice, a ver, tú te puedes percibir como lo que tú quieras, pero yo te voy a tratar como hombre o como mujer, porque es lo que veo, es lo que veo. También nos imponemos sobre la libertad del médico y queremos que el médico me trate como yo me percibo, porque si no siento que me violenta mis derechos. Y te demando y pierde el médico. Porque la política está metida donde no tiene que meterse. Claro. ¿Qué tiene que ver la política en cómo tú te percibes y por qué eso se tiene que utilizar como bandera política? Es decir, creo que políticamente cada vez ante la falta de resultados en temas de seguridad, de salud y de educación, se empiezan a meter a temas que uno debiese ponerles un alto. Te voy a poner un ejemplo. Pandora, pues. Es la caja de Pandora, sí, claro. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy están discutiendo en el Congreso de la Unión el tema de la menstruación digna de las mujeres que están privadas de su libertad por cometer un delito. Ay, cabrón, eso, a ver. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las mujeres dentro de las no cuentan con las medidas de higiene necesarias salubres que garanticen que esa etapa, que es natural en su vida, la pasen con la dignidad que cualquier otra mujer en libertad. Y ahora vamos a hacer un mito político. ¿Pero cuál sería la dignidad? Porque como no soy capaz de generar una ley que solucione un problema serio como la inseguridad en contra de las mujeres, ni soy capaz de exigirle a las fiscalías que acaben con los feminicidios, entonces me invento un problema. E invadimos las libertades. Y digo que estoy solucionando ese problema. El que es solucionable, pero ¿cuánto nos va a costar? Y realmente cuál es el beneficio tangible que van a recibir estas personas. Lo que va a pasar es que ahora en las direcciones de seguridad pública estatales van a tener que crear la dirección de atención a la menstruación digna de las mujeres para que esa persona sea la directora encargada de resolver eso, y esa directora va a necesitar una directora administrativa y vamos a tener un montón de gente trabajando. Otro órgano burocrático para poder llevar a cabo algo que de manera natural se tiene que dar. Creo que la política no nos facilita la vida, nos complica la vida. Mira, volvemos a lo mismo y lo hemos platicado. En el tema del cómo tú focalizas la política de algún sector en particular que pueda beneficiar a las mayorías, perdemos el sentido. Siempre terminamos buscando cómo se beneficia a la clase política, sin importar si el beneficio real le está llegando al ciudadano. Pero se lo vendes como tal y el ciudadano te la compra en aquella necesidad que tiene de tener alguna solución, les cree. Pero, insisto, platicábamos anterior, decíamos, ¿por qué la inversión se está yendo o por qué son menos ahorita las empresas que están invirtiendo en México? Es muy difícil. Porque es muy difícil invertir. Primero, para abrir. Claro. 2, ¿cuánto te cobran? 3, ¿cuánto es el trámite burocrático? Y no porque sea muy largo, sino las mordidas, para que lo logres. Es algo que no hemos podido abatir todavía. Es que están pasando por encima, y esa es la gran deuda que yo le exijo al político, más allá de estas deudas estructurales que ahorita mencionábamos, es la gran deuda que yo le digo al político. Están pasando por encima de muchas de nuestras libertades. Hoy platicaba con 2 amigos que tienen restaurantes aquí en Hermosillo. Entre la Inspección de Protección Civil Municipal, la Inspección de Protección Civil Estatal, la Inspección del Uso de Suelo, la Inspección de la Secretaría de Hacienda, se le van 100,000 pesos al año. A ver, cabrón, no, que se me hace poquito. Eso fue lo que dijo. Acuérdate que yo tuve un restaurante y la neta, es gacho. Y aparte es una manera donde el gobierno te puede tener agarrado de los... Espérate, el otro amigo tiene permiso de alcoholes.
súmale los alcoholes y aparte la inspección constante que si tienes una licencia de bar, 100 y feria. Si tienes restaurante bar, 35. Así es. Pero el restaurant bar te pone en riesgo que le tienes que estar dando mordida a los inspectores para que puedas funcionar como bar, porque ya no vemos restaurantes bar funcionando como restaurantes bar. Para empezar, no te puedes tomar más de 3 bebidas. Para empezar, tienes que tener un área especial para cuando entren menores de edad. Tienes que tener un guardia de seguridad afuera. Y un sinfín más de datos que tienes que tener. No chingues, pero esas son reglas que se ponen porque cuando vemos la noticia de que se quemó un bar, le exigimos que el gobierno se ponga más duro. Fíjate, platicamos ahorita y limitamos que la gente haga negocio. Ahorita, ¿qué dices eso, cabrón? Acuérdate alrededor de un mes cuando pasó el incidente en San Luis Río Colorado. Ahorita en la mañana venía escuchando a Juan Carlos Zúñiga que decía, oye, pues ya está aquí el delegado de la FGR, no sé qué chingados, que dice, ahora sí ya mandamos a llamar a quienes van a testificar para los 11 o 13 que se murieron, más los 2 que se murieron después en el hospital y la madre, y de ahí van funcionarios públicos, funcionarios municipales, estatales, y ver si le vamos a dar cadena perpetua o no al que quemó el bar. No mames, güey, o sea, ¿por qué ya que pasó? Claro. Ahora, vas a solucionar el problema de ese bar que se quemó. Yo no veo que hayan sido más rigurosos con los bares que están funcionando y que pueda pasar lo mismo. Claro. Es complejo, o sea, volvemos, damos solución y no trabajamos en la prevención. La solución se ha vuelto a abrir una oficina especializada en atender determinado punto. Así siento yo que han jugado los políticos con nosotros. Se genera un problema social, se crea una dependencia específica, esa dependencia se llena de políticos, porque no se llena de especialistas, y esos políticos complican el funcionamiento de la vida. No, siento yo que esa es la gran deuda del sistema político. O sea, sí, pero también hay que aplaudir lo que se ha logrado. Pues, o sea, no puedes cambiar un vicio político de 100 años en 3, ni 5, ni 6 años. Yo creo que es un proceso de cambio cultural y yo te lo he dicho 1,000,000 de veces. O sea, tú no vas a hacer que las nuevas generaciones respeten al adulto si no le estás enseñando a respetar al adulto desde pequeño. Claro. Chango viejo no aprende maroma nueva. Ahora, para empezar a dar final, porque luego hacemos videos de media hora y editarlos es una chinga. Güey. Y nadie los ve, güey. Yo batallo mucho para editar todo este video. Hay que trabajar. ¿No? Pero... A ver, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo le hacemos para que el mexicano empiece, el sonorense, el hermosillense, empiece a verificar las propuestas que le permitan mejorar su vida? Mira, el primero es que obliguen a los partidos políticos a tener ofertas políticas reales. Y no traer al político tradicional a participar siempre. Sin andar como MC lloriqueando nomás. Claro. O sea, participa, da apertura para que participe más gente de la que ya participa, porque ahorita todo el que quiere o el que ya está es el que se mantiene. El tema en la reelección es válido, sí, pero creo que al final del día como que ha venido a viciar algo, porque el que gobierna nomás quiere gobernar para volver a estar. Y eso no está permitiendo que haya una trascendencia en algunos proyectos y demás, porque pues mejor voy y le limpio la suela a quien se la tenga que limpiar y yo me quedo. Y yo me quedo en el que sigue, claro. En vez de decir, la suela se la tengo que limpiar a aquel que me dio la oportunidad de estar. No queremos hablar de los diputados, pero bueno, sí te entiendo. No, diputados, alcaldes y muchos demás. O sea, poca parte de la clase política sí está haciendo su chamba. No voy a criticar al 100% porque creo que no el 100% está mal. No importa, la gente sabe quién. La gente sabe quiénes sí y quiénes no. Esa es la primera. 2, que la gente participe. Que no vayan como borregos a seguir que vayan cuando dices participar, ¿te refieres solamente a votar? No, ¿verdad? No. Que participen en programas como el que nosotros tenemos y que comenten. Porque eso va a llegar y va a impactar en más sectores y en más personas y ellos van a tener al final del día un bloque de personajes que puedan ir y manifestarse pacíficamente. No estoy hablando que vayan y tomen un de mi madre. Entiendo. O sea, sino manifestarse en la urna y decir, este proyecto no va a dar porque ya prometió y no cumplió. Por eso la gente queda debiendo, porque ellos dicen, al final sale más barato tener un voto que comprar un coche. Claro, totalmente. Ese es un problema, cabrón. Entonces, cuando tú empiezas a ser un referente de bloques, de grupos, de organizaciones, de personas que dicen, no voy a votar por este tarado porque este vato no cumplió, no ha cumplido, no cumplirá, porque ese es el antecedente que tiene. Recházalo y vota por el que sigue. Por el que sigue, claro. Por el que sigue. Y aquel dice tú, vótalo como grande. Y garantizado, puede más el que quiere que el que puede. Podemos decir entonces que estamos a tiempo de votar como grande, ¿no? No, ahorita yo creo que lo que viene en el 2024 es el reto del ciudadano y no del político. Porque es cuando el ciudadano ahorita puede manifestarse en una urna y poder hacer ese cambio político que tanto queremos para que realmente nos cambien el entorno social. Hablamos todo el tiempo, escucho, el tejido social está muy lastimado, 8 pedazos y créame. No, no está así. Ese no es el problema. El problema es qué está haciendo la sociedad para que ese tejido social no se siga fragmentando o destrozando.
Okay. De ellos depende. De que la gente salga a votar y que ponga atención a lo que... Que revise primero la oferta política, ¿no? Claro, a ver, cabrón, o sea, vamos con un discurso, oye, te voy a poner el puente, pero oye, cabrón, no tenemos río, también el río, Simón, ya mira, ya chingamos, a tener donde bañarnos, no mames, o sea, creo yo que al final, es decir, el puente y el río a mí me vale madre, a mí no me soluciona nada, tengo problemas de drenaje, alcantarillado, alumbrado, seguridad, salud, educación, lo que sea. Claro. Pero, dime tú, ¿cuál es tu propuesta para lograr que se dé el cambio? No nomás decir que te voy a mejorar los sistemas de calidad de vida, dime, ¿qué vas a hacer? Y no me prometas 20 porque no lo vas a hacer. Sí, no, con trabajos es 2, 3, pues, ¿no? Así es. Tú tienes que decir y tener conocimiento de causa. Yo quiero ser alcalde del municipio de San Cristóbal de las Casas, no sé cómo chingo se llama, y tengo un presupuesto de 20 millones, el cual se va a reducir el gasto corriente, que al día de hoy tienen de 18 millones de pesos, y voy a reducirlo a 15, para que nos queden 5 millones de pesos para que se haga una obra. Claro. Y esa obra no es la que yo decida, es la que ustedes quieran. Va a ser el presupuesto ejercido totalmente a petición de las mayorías. Y no porque tú quieras drenaje en tu casa, si la mayoría no ocupa drenaje en tu casa y ocupan luces, se va a poner luces. Okay. Así de fácil, cabrón, no es complicado, pero tenemos que tener gente participando en política, tanto como candidatos, como persona que vaya y le dé y le refrende esa candidatura con su voto y lo pueda poner y sustentar en una silla donde va a tomar decisiones a raíz de todo el colectivo municipal, estatal o nacional, porque ahora sí que vamos a votar por presidente. Esa es lo que tenemos que hacer para que podamos cambiar un poco o poner la semilla de cambio para las generaciones que vienen. Falta, pues con ese mensaje nos quedamos. Me quedo con ese mensaje hay que seguirle. Porque al final lo que tenemos que hacer los ciudadanos preocupados por nuestro entorno es ponerle atención a lo que los políticos van a hacer con nuestra lana. Porque... No, yo creo que al final del día hay que ver de lo que te prometen que sí es real que pueden hacer. Claro, qué es lo que realmente se puede hacer. Claro, o sea, no vean 100 proyectos, vean el proyecto que sabemos como ciudadanos que se o puede como hacer. Sociedad que es posible y obliguen lo que lo hagan. Y que te impacta en algo en tu entorno. Pues. ¿Por qué? Para cerrar, ¿por qué siempre terminamos manifestándonos en el gobierno del Estado y no en el municipio obligarlos a X o Y cosa que el alcalde prometió? Porque el alcalde dice que no le llega el presupuesto del Estado. A mí me vale madre. Hay que buscar el cómo con tu presupuesto logras hacer ese Fíjate que ese es un tema muy serio porque un problema que tenemos en México es que los presupuestos son desde muy arriba hasta el fondo. Los gobiernos estatales están hoy batallando incluso para recibir los recursos federales, no les están llegando. No. Porque así funciona el gobierno federal. Porque así funciona. Ahora, ningún político ha llegado a decir, hay que cambiar eso. No, porque les da miedo, porque si dicen, ponen en riesgo su permanencia donde están. Claro. Es por eso volvemos a lo mismo. O sea, no se dan cuenta que en una democracia quien te da la permanencia no es el que le lambe las botas. No, es el que vota. Es el que le cumplas porque voten por ti, porque hay democracia. Cuando hay países donde, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, un porcentaje del impuesto generado se queda automáticamente en el Estado. Es que sí y de eso un porcentaje se queda en cada municipio que lo genera. De manera que ese 30% que representa el impuesto sobre la renta en la gente con mayor lana, se distribuye entre los diferentes niveles de gobierno, dándole chance al municipio en gastar para que mañana haya más gente y que poder otorgar un beneficio real a todos los ciudadanos que le otorgaron, le dieron la confianza a ese personaje que hoy es el alcalde. Igual pasa con el IVA, igual pasa con... Entonces, creo yo que aquí tenemos que empezar a buscar políticos que entiendan que lo que necesitamos es ya... Tenemos democracia, va lo bien, tenemos una democracia, tenemos representatividad. Funciona, Funciona. Hay diversidad. Hay diversidad de ideas, libertad de expresión. Ahora lo que falta es que la verdad se mueva como se tiene que mover. Claro, yo creo que sí. Y fíjate, hablando en eso, ahorita va a haber un tema muy especial en el Congreso del 2024. Primero, va a haber representantes de la comunidad. Sí. Comunidades de los grupos étnicos. Bien. Esperemos que estos personajes que van a llegar, que con una visión distinta, que van focalizados a un sector en particular, que los dos sectores son minorías. Esperemos que realmente vean por las minorías, porque esa minoría pueda trascender y salir adelante con sus problemáticas personales. Cada uno con diferentes Yo no índoles. creo. No pasó con las mujeres. No, yo lo sé, pero yo les doy el beneficio de la duda. Quiero yo brindarles la oportunidad de que las cosas cambien, porque pues si no estuviera participando en política. Claro. Y lo que me mueve es estar seguro a que las cosas puedan cambiar. Y ahorita que tocas el tema de las mujeres, casualmente es el Congreso que tiene mayoría de mujeres. En el local, sí. Contundente. Y no hemos visto que realmente algunos beneficios sustanciales al menos en el tema de seguridad. En el tema de seguridad hacia las mujeres se haya mejorado. Y tenemos secretaria de seguridad. Y tuvimos mujer fiscal.
con la chingada. Sí, digo, es que por eso no creo que cambie mucho, porque al final de cuentas la política somete, ¿no? No somete a todos. He visto personajes que sí han trascendido aún sin ser sometidos. Ok. Y vemos, por ejemplo, personajes que se han mantenido con una ideología de cuál es el por qué ellos participaron en política y defienden ese ideal. Sin embargo, se van sumando muchos otros, que muchos otros sí, no es que estén sometidos, sino que saben que como no son mayoría no lo van a lograr. Okay. Entonces tratan de negociar, pero para que siga avanzando. La bronca es que dónde está la sinergia entre todas las partes para poder lograr enfocarse todos a la misma necesidad y ir solucionando una por una. Porque no puedes solucionar todo eso. No, no se puede. No. Ahora, el solucionar una te va a dar la solución de muchas cosas. Claro. O por lo menos corriges el rumbo, ¿no? Es muy fácil. Si solucionas el tema de seguridad, ¿a cuántas más no impacta? Porque impacta educación. Productividad. Impacta salud. Sí. Porque cuántas personas inversiones, claro, por tu tema de seguridad que en un hospital te cuesta, te cuesta mucho. Y para eso, o sea, es una carreta. O sea, focalicémonos, hagamos un FOA bien estructurado, ver fortalezas y demás, ver cuáles sí se pueden atacar. Ahora sí, ver todos los beneficios que nos diera el primero a atacar este sector. Pata, pues muchas gracias. No, mi Conrado, pues muchas gracias a ti por la oportunidad, ya sabes, de expresar por lo menos. No, échale, aquí ya sabes que aquí tenemos un espacio cada semana para poder platicar. La ventaja de platicar con el Balta es que el Balta está metido, pues, ¿no? Entonces, si quieres echarle por lo que está diciendo, pues, porque tiene que someterse. No pasa nada, luego les tengo que contestar. O sea. Lo tienes que contestar, claro, hay que contestar. Claro. Y además aquí en Los Expulsados lo que queremos es fomentar el debate, así que no olvides, si puedes, suscríbete, si puedes, comparte, si puedes, comenta, pero sí déjanos un like porque nos haces la mano. Sí, por lo menos, no van a acordar el... Sí, claro, con el algoritmo nos haces la mano y le llegamos a más raza. Muchas gracias, Balta. Hermano, estamos pendientes. Vamos a lo siguiente.